algoritmo para determinar la complejidad de imagen aplicado a segmentación. Este sería el octavo comité tutorial de la tesis que está dirigida por el doctor Mario Ignacio Chacón Murguía. Dejen aquí nada más configuro. Listo. Ok, entonces en esta presentación pues vamos a ver primeramente lo que es la introducción, a entrarnos otra vez en el tema que hemos estado trabajando. Luego vamos a pasar con el trabajo realizado que se ha hecho a través de estos 3 años que llevamos en el proceso del doctorado. En el número 3 voy a presentar el método AGNEI, que es un método para determinar el número de clústeres, que lo voy a explicar más adelante. En el número 4 vamos a ver el trabajo futuro, lo que se tiene planeado para realizar en este tiempo que queda. En el número 5 vamos a ver cómo vamos con el calendario de actividades que se propuso iniciando el programa. Y por último, en el número 6 los productos que pide, que se llevan y los que pide, y cómo vamos con los que pide el programa de doctorado del tecnológico. Bueno, como introducción, vamos a, nada más para ponernos de nuevo en contexto, que sería hemos estado trabajando con la complejidad de imagen bajo el concepto de Snodgrass y Van der Graaf, que define la complejidad de imagen como la cantidad de detalles o qué tan intrincado es el entorno que percibimos mediante el sentido de la vista. En este caso, nada más como ejemplo, presento a la izquierda lo que sería una imagen simple, que es una imagen que no tiene mucho detalle. Y en este caso, en la imagen de la derecha, sería una imagen que tiende a ser muy compleja para nosotros, que sería una imagen con una gran cantidad de detalles en lo que nos está mostrando. Entonces, la complejidad de imagen pues, ha sido utilizada en diferentes aplicaciones, como la detección de bordes, análisis de los tableros de los carros para ver cómo afectan al conducir, en el formato de compresión de imágenes JPG, en el análisis de la variabilidad de las rutinas de adultos mayores, en el diseño de páginas web, en los diseños de interfaces de inferencia de información geográfica, para la esteganografía, ocultar información en imágenes digitales, analizar el movimiento ocular, el, el análisis de paisajes urbanos y también para determinar el grado de marca de agua de las imágenes sin distorsionarlas y que no se pierda la información importante. Y también como un grado de compresión del uso de redes neuronales convolucionales para segmentación de imágenes. Bueno, entonces como trabajo realizado hasta ahorita y cumpliendo con el objetivo de la tesis, se tiene el cual es el desarrollo de un algoritmo para determinar la complejidad de imágenes que se desarrolle, que se correlacione, perdón, con el criterio humano y que contribuya en el funcionamiento de un algoritmo de segmentación que sea competente con los otros algoritmos en el estado del arte. Principalmente pues se trabajó en la parte de la complejidad de imagen, que sería el análisis de la complejidad de imagen subjetiva por medio de un método para descartar sujetos que no estaban trabajando bajo el mismo concepto de complejidad de imagen que el que se definió para este trabajo, porque pues la complejidad de imagen es subjetiva, que unas personas la perciban diferente o trabajen bajo otro concepto, pues ya es otras cuestiones, pero bajo el concepto que trabajamos se descartaron algunos sujetos que no se correlacionaban con la media de cómo determinar la complejidad de otros humanos. Este en el caso de cuando se trataba de especificar la complejidad por medio de escalas. Se propuso un sistema difuso para determinar la complejidad de imagen por medio del uso también de análisis de componentes principales, un sugeno, y también se utilizó una red neuronal convolucional para estimar la complejidad de imagen. Ambos sistemas utilizaban 11 características visuales de las imágenes, se combinaban y mediante esta combinación pues se estimaba la complejidad de las imágenes con una correlación cercana a punto, con un coeficiente de correlación cercano a 0.86, ambos. También se trabajó en un método de implementación de la complejidad de imagen en los algoritmos de entrenamiento para diferentes arquitecturas de las redes neuronales convolucionales de reconocimiento de objetos, en el cual se planteaba que las imágenes simples y las imágenes complejas deberían de tener un diferente impacto en el entrenamiento de las redes neuronales convolucionales.
En este caso, las imágenes simples, como tienen una tienden a tener una menor cantidad de detalles y comúnmente contenían al objeto en una forma más pura, estas imágenes tenían un factor de impacto mayor en el entrenamiento de las redes neuronales, modificando la función de pérdida. Y para las perdón, para las imágenes complejas, que comúnmente como esta, que tienen objetos de interés de otras categorías y tienen mucha información que no es considerada como la objeto de interés, se reducía el factor de impacto que tenía esa imagen, el peso de la muestra, en una menor cantidad, para que no se ajustara tanto de acuerdo con esas imágenes. Los resultados que se encontraron por medio de la implementación de este método fueron en la parte de la brecha de generalización, donde se reducía la diferencia entre el error de entrenamiento y el error de validación, lo cual viene funcionando como el propósito de un regularizador que tratan de disminuir el error de generalización de los algoritmos de aprendizaje. Y ese es el trabajo que se había realizado. Ya dejando esto de lado, pues se empezó a trabajar con otra aplicación que sería directamente ahora sí en los algoritmos de segmentación, no indirectamente como lo era con esto, y que el que fue llamado AgNait por el título que lleva el artículo que está en proceso. Este sería un método automático para estimar el número de clústeres por medio de la complejidad de imagen en los algoritmos de segmentación. En este caso serían algoritmos de segmentación difusos. Los algoritmos de segmentación difusos lo que hacen es segmentar las imágenes de una manera no supervisada, a diferencia de las redes neuronales convolucionales que utilizan la segmentación semántica, pero se está trabajando la segmentación no supervisada, que sería dividir la imagen en regiones por píxeles que comparten las mismas características, sin la necesidad de la etiqueta de a qué clase pertenecen. Y pues es utilizada normalmente en análisis de imágenes médicas o en análisis en videos, en análisis de paisajes urbanos y en algunas otras aplicaciones. En este caso se están analizando los algoritmos de agrupamiento difuso para segmentación de imágenes, ya que son algoritmos que tienen muy buenos desempeños y además bajo costo computacional, pero aún tienen algunas debilidades, que sería la especificación de parámetros y una de los más fuertes, que sería el número de clústeres a encontrar, que es el que estamos trabajando actualmente. Existen algunos métodos que ayudan a determinar el número de clústeres, como lo es el método del codo, el density peak y el de la silueta difusa. El caso del método del codo, se mide la dispersión de los elementos cuando se forman los diferentes números de clústeres. Comúnmente es por la suma de los cuadrados y se grafican. Entonces, reduciendo perdón, el número donde se encuentra el punto de quiebre, donde la dispersión empieza a ser muy elevada, ese es el punto que se elige como ayuda, como número de clústeres, y esta es una ayuda visual para que una persona pueda determinar el número de clústeres de una manera, depende de la distribución de los datos estadísticamente. El, el método Density Peak, que lo voy a explicar más a detalle más adelante porque es contra el que nos estamos comparando, porque para la segmentación de imágenes es acondicionado para poder determinar el número de clúster en segmentación de imagen de algoritmos difusos y también el algoritmo de silueta difusa, que es otra ayuda visual para que calcula la silueta promedio de las observaciones para los diferentes valores de C, y el número óptimo S es el que maximiza la silueta de promedio en un rango de todos los valores posibles para C. Sin embargo, pues estos tres métodos se encuentran como ayudas visuales para poder determinar el número de clústeres, pero no lo hacen de una manera automática. Los autores de este método AFCF, que sería Automatic Fuzzy Clustering Framework, adaptan el método Density Peak para poder estimar el número de clústeres de una imagen, pero lo hacen de una manera automática. Lo primero que hacen, que este es el algoritmo con el que nos comparamos principalmente, es que calculan los superpíxeles de las imágenes. Entonces trabajan con imágenes de superpíxeles en este método. Los superpíxeles pueden ser calculados por los métodos SLIC, LSC y MMGR. Más adelante los voy a explicar qué es lo que significan las siglas, pero en este caso nada más es para explicar que FCF trabaja con superpíxeles.
En el paso número 2 se implementa el algoritmo Density Peak para obtener una gráfica de decisión, que se obtiene una gráfica de decisión como esta, y que lo que habíamos visto, esta gráfica de decisión, pues ayuda a determinar el número de clústeres de una manera visual. En este caso, la densidad, se calcula cuál es la densidad, que sería en este caso gamma, de cada uno de los superpíxeles que tenemos acá. Por medio de estas ecuaciones que tenemos aquí, se calcula la densidad, que prácticamente sería esos superpíxeles, cómo es la distancia que se encuentran los demás y cuáles para poder ver cuáles píxeles tienen mayor cantidad de píxeles cerca y pueden ser considerados como centroides y de esta manera determinar el número de clústeres, que en este caso para esta imagen pues nos queda, para esta gráfica, perdón, nos quedaría que el número de clústeres sería de 2. Pero como esta es una gráfica visual que ayuda al humano y no es tan fácil procesarla para que lo reconozca automáticamente un algoritmo, implementan un algoritmo Density Balance para balancear las densidades obtenidas por Density Peak y las transforman en otro espacio que pueda ser más fácil para una máquina detectarlas. Entonces, por ejemplo, aquí para la vaca se pueden observar tres clases, que sería el agua, el pasto y la vaca. Entonces aquí tenemos tres puntos rojos que son los que van a ser considerados como centroides. Y acá en este caso para la oveja tenemos el pasto y la oveja, que serían dos puntos rojos que van a ser considerados como centroides. Una vez que obtienen estos datos, aplican un algoritmo de agrupamiento, por ejemplo, K-means, dividiendo los datos obtenidos en dos grupos. Entonces, el grupo con menor número de con una cardinalidad menor, o sea, sería el que tiene el número de clústeres contenido. Por ejemplo, un grupo se va a generar con una cardinalidad de 3 y aquí una como, no sé, como con 20. Entonces, el 3 sería utilizado como número de clúster y en este caso 2 como número de clústeres para cierta imagen. Eso es lo que trabajan ellos. Ya nada más finalmente aplican un algoritmo de agrupamiento para generar las regiones. En este caso, las imágenes aquí, esta es la imagen original, las imágenes segmentadas, esta es segmentada por el método de superpíxeles Slick y luego lo varían el método de superpíxeles a LSC y luego varían el método de superpíxeles a MMGR y obtiene estos resultados. Slick y LSC son de otra autoría que no son de AFCF, pero MMGR es de la misma autoría de AFCF, el cual es un método adaptativo de superpíxeles que no requiere de parámetros. Los voy a explicar más adelante a detalle también, nada más como introducción. Como antecedentes de este trabajo que se está realizando, ya está en forma de artículo, se ha utilizado la base de datos Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark, es abreviada BCDC 500, y contiene 500 imágenes para segmentación no supervisada. En este caso, esta base de datos pues, es utilizada porque es de una de las más populares en la literatura y además necesitamos una base de datos para podernos comparar contra los otros algoritmos y la mayoría de todos los algoritmos es comparada, son evaluados en esta base de datos y con esta base de datos se comparan y además tiene un benchmark de métricas ya definidas para realizar las comparaciones. La complejidad de imagen al estar trabajando con un sistema difuso, con algoritmos, perdón, de agrupamiento difuso, pues también fue definida como se utilizó el método de inferencia difuso para estar en la misma conexión y que la complejidad sea más adecuada para este tipo de algoritmos de segmentación. Como motivación de este trabajo, pues es que los algoritmos de segmentación pues son evaluados contra el criterio humano y existe una gran cantidad de algoritmos que siguen siendo dependientes de la mano humana. Por ejemplo, en este caso, por parte de los parámetros y qué parámetro elegir de número de clústeres si las evaluaciones con las que se van a comparar los algoritmos pues son también subjetivas. Entonces, de acuerdo con la información estadística nos va a dar a lo mejor algún parámetro que podamos elegir como número de clústeres de acuerdo a la dispersión de la información o de los píxeles. Sin embargo, pues el criterio subjetivo del humano contra los que nos comparamos es muy diferente. En este caso, las evaluaciones de la base de datos y de la segmentación no supervisada es evaluada contra diferentes grand truths. En promedio de la base de datos cada imagen trae 5
Grand Truth para comparación. Algunas traen 6, algunas 4, otras 7, pero en promedio son 5. En este caso, esta imagen tiene 6 Grand Truths generados por 5 sujetos diferentes para la misma imagen. Entonces, ¿qué número de clústeres utilizar para esta imagen de los osos? Pues en mi caso yo elegiría 4. La clase de oso sería el agua, la tierra y las piedras que se encuentran atrás, ¿verdad? Pero para otros sujetos, pues no fue tan similar como lo fue para mí. Entonces, un algoritmo que segmente la imagen como el sujeto 1 va a obtener malos resultados si se evalúa contra el sujeto 5 y contra el sujeto 5 contra el sujeto 1. En general, para la evaluación se utiliza el índice RAND probabilístico, que lo habíamos visto en la presentación pasada, que sería un promedio de la precisión que se tiene con todas las imágenes, y ese es el que se el que se toma en cuenta para la como precisión de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí la persona 5 hasta los ojos segmentó. Entonces, como viene siendo una métrica subjetiva, entonces la evaluación de la segmentación de las imágenes, entonces lo estamos atacando por el método de otra métrica subjetiva, que sería la complejidad de imagen, que comúnmente entre más complejas sean las imágenes, se ha encontrado que requieren de un mayor número de clústeres, y entre más simples sean las imágenes se requiere de una cantidad menor de número de clústeres. Entonces esa es la motivación principal, ¿verdad? De poder definir el número de clústeres de acuerdo con la complejidad de imagen, ya que son métricas, perdón, procesos subjetivos que se relacionan. ¿Por qué es la necesidad de utilizar un número de clústeres variable para cada una de las imágenes? Porque los resultados con clústeres fijos se pueden ver afectados considerablemente. En esta parte, nada más para dos algoritmos que también voy a explicar un poquito más adelante, no me quiero meter a detalle todavía, pero supongamos dos algoritmos de segmentación, el azul y el naranja, obtienen ciertos resultados con toda la base de datos. Entonces, pero para cada número de clústeres, variando el número de clústeres C de 2 a 10, obtiene diferente resultado para cada imagen. Entonces, se evaluaron todas las imágenes de la base de datos con todos los números de clústeres para realizar la evaluación, y se obtuvieron dónde se encontraban para cada imagen la máxima precisión con cierto número de clústeres. En este caso, la precisión es de acuerdo con la métrica PRI. Se encontró que para utilizar un número de clústeres de C igual a 10, se obtiene la mayor cantidad de imágenes con un máximo PRI. En este caso, por ejemplo, 185 aproximadamente para FRFCM, que sería el algoritmo azul, se encontraron 185 imágenes con su máximo PRI cuando C era igual a 10, y cerca de 160 cuando C igual a 10 para SFSM. En los otros casos de 2 igual a 9 fue una distribución más o menos uniforme en cómo se encontrar distribuidas los máximos PRI. Sin embargo, uno pensaría, no, pues entonces utiliza un valor de C igual a 10 porque ahí es donde se encuentran los máximos PRI, pero si obtenemos el valor de precisión promedio de toda la base de datos para cada uno de los algoritmos, utilizar para C aquí igual a 10, obtenemos un PRI promedio de 0.72, que no es diferente al de 9, al de 8, al de 7 y al de 6. No se pudo elevar más el PRI, ya que así como se obtienen mejores resultados para ciertas imágenes, para otras imágenes se obtienen muy bajos resultados, lo que la desviación estándar del PRI se va incrementando como se incrementa el número de clústeres. Entonces, así un número de clústeres fijo no puede ayudar al correcto funcionamiento de los algoritmos de segmentación, porque cada imagen necesita un número de clúster diferente, y pues también no es práctico estarlo definiendo manualmente. Entonces, por eso esa es la motivación de generar este nuevo algoritmo para determinar el número de clúster, y además que sea pues basado en una métrica subjetiva, al igual que como lo son las evaluaciones. En este caso ya había mostrado esta gráfica anteriormente cuando se estaba iniciando con el análisis. En esta gráfica de mapa de calor, lo que se muestra serían las 200 imágenes de la base de datos, las 200 imágenes de entrenamiento, nada más como fines de visualización, ordenadas por complejidad en el eje de las X en orden ascendente. La imagen 1 de aquí es la que tiene menor complejidad y la imagen 200 la que tiene mayor complejidad. El número de clústeres es variado de 2 a 10 por los renglones, y el color indica el PRI normalizado para cada una de las imágenes para poder notar mayor las diferencias. En este caso, el rojo son PRIs muy altos y el azul son PRIs bajos, el PRI más bajo de cada imagen. Mm, para
el recuadro 1 se observa que en las imágenes de baja complejidad, que serían estas de aquí al principio, utilizar un número de clústeres bajo da muy buenos resultados y conforme se va incrementando la complejidad de las imágenes, el PRI empieza a caer, por eso se tienen valores azules. Entonces, imágenes simples se utiliza un valor bajo de número de clústeres y da buenos resultados y conforme se incrementa la complejidad de las imágenes, empieza a dar valores más bajos de precisión. En el caso del recuadro 2, aquí es contrario, en el eje de las Y, conforme se incrementa el número de clústeres, se empiezan a tener valores bajos en esta parte de aquí un poco azul para imágenes simples. Entonces un valor alto en imágenes simples no da buenos resultados. En este 3 se encuentra transición entre las imágenes simples de baja complejidad y en el recuadro 4 se encuentra donde están los valores máximos de PRI para la mayoría de las imágenes, que sería cuando las imágenes son complejas, pero también el número de clústeres utilizado es alto. En este caso sí la dispersión se puede notar a lo mejor que está muy cargada hacia esta área de aquí, ¿verdad? Pero por la que las imágenes de la base de datos son de entornos reales, los entornos reales tienden a ser complejos para el sentido de la vista, no son entornos artificiales de giras geométricas u otra cosa. Entonces la mayoría de las imágenes de la base de datos tiene una complejidad de 0.5, que es la media, donde tienden a ser relativamente complejas para lo que se está analizando, por eso se ve más cargado hacia este lado el valor de máximos PRIs. Como el método propuesto, explico este diagrama, ¿verdad? Para llevárnoslo de esta manera. Primero se extrae la, la complejidad de las imágenes, en este caso se ajusta con las imágenes de entrenamiento, se obtiene un histograma de la distribución de los máximos PRIs, se definen unos límites de complejidad para ver, dependiendo de la complejidad de imagen, qué número de clúster se va a utilizar, y luego se determina el número de clústeres utilizando una ecuación, el método propuesto. Entonces, primero que nada, el histograma de número de clústeres es definido de esta manera, que sería como ya lo teníamos para las imágenes de entrenamiento, el, la mayor cantidad de máximos PRI se da cuando C es igual a 10. Entonces, pero no quiere decir que sea el número óptimo de valor fijo para utilizarlo. Entonces, HDC contiene los bins de este histograma, que sería desde 27, 20, 15, 15, 10, 15, 19, 69. Entonces, se proponen límites para estos histogramas, realizando una sumatoria de que sea representada por HLIM, donde H1 es 27 y luego HLIM de L igual a 2 sería el H1 más H2. Entonces prácticamente se suma este más este y se coloca en esta segunda posición, este más este en la tercera posición y se van acumulando hasta obtener el valor de HLIM para este, para este histograma que tenemos aquí, de acuerdo con la complejidad máxima que sería representada por el símbolo psi mayúsculo. Entonces, la complejidad máxima de la base de datos del conjunto de entrenamiento es de 0.6 y la mínima de 0.23, obteniendo un rango RA de 0.3651. Y si dividimos el rango entre las 200 imágenes, obtenemos un paso para definir los límites. El paso lo obtengo, que sería de 0.0018. Entonces, para definir los límites en términos de complejidad, que sería CO-LIM, prácticamente se multiplican los límites que teníamos de los histogramas por el paso, que sería 0.18, y se desfasan mediante la suma de la mínima complejidad de la imagen más simple de la base de datos, que sería la mínima complejidad del entrenamiento. Entonces, una vez que se definen estos límites, que sería, por ejemplo, el primer límite CO-LIM 1 sería, por ejemplo, 0.2. Entonces, quiere decir que todas las imágenes que tengan complejidad menor de 0.2 van a tener un número de clúster igual a 2. Las imágenes que tengan entre 0.2 y supongamos 0.3 van a utilizar 3 de complejidad. Entonces, así conforme incrementa la complejidad de la imagen, de acuerdo con estos límites, incrementa también el número de clúster utilizado, donde si ya el último límite queda mayor que la complejidad que este límite, pues vamos a utilizar un número de clúster igual a 10. Bueno, con los resultados, pues se implementaron estos 5 algoritmos, que sería FRFCM, que se pudo implementar con éxito, SFFCM, que también se implementó con éxito, SLIC, que tuvimos algunas fallas que ahorita voy a comentar, LSC,
que sí se implementó correctamente y MMGR que no se pudo implementar correctamente. En este caso, Slick, LSC y MMGR-AFCF son el mismo algoritmo donde varía el método en el que se calculan los superpíxeles. Lo que comparten los autores de estos métodos es el código para MMGR. Yo lo adapté para que funcionara como LSC y como Slick, pero nada más como LSC. Fue donde obtuve los resultados cuando yo lo modifiqué, pero MMGR, que era el código original, no pude reproducir los resultados que tuvieron. Aquí en esta parte los autores trató de comunicar con ellos, pero no respondieron no decidieron colaborar. Entonces, pues con lo que reportan en el artículo realicé las comparaciones. En estas es unas segmentaciones que mostraban en su artículo. Yo tratando de reproducir los experimentos, eh, traté de llegar a un resultado similar con sus métodos. Entonces, por ejemplo, aquí para Slick, que sería todo el renglón de la letra A, se tienen las segmentaciones de las imágenes originales que están en el primer renglón. Slick, esto de aquí, es lo que reportan en el artículo, y en B es lo que yo obtuve mediante la reproducción de los resultados, que no fueron muy similares, pero sí están un poco acercadas las segmentaciones, el mismo comportamiento. LSC, que es otro método que yo adapté, sí obtuvo segmentaciones muy similares, nada más variando un poco. Por ejemplo, aquí en las casitas varía un poco a lo mejor por la inicialización de los clústeres. Y MMGR, que es esta parte de aquí, ellos reportan el renglón de E y yo reproduzco los que están, las imágenes que están en renglón de F, y es donde muestran su mejor resultado. No lo pude reproducir satisfactoriamente, aunque ese fue el código sin modificaciones. Yo lo modifiqué para estos dos, pero este que no lo modifiqué nada fue uno de los que no pude reproducir satisfactoriamente. En esta gráfica muestro las diferencias de números de clústeres que encontré contra los que encontraron en los que están reportados en el artículo. Para Slick, las primeras tres imágenes y obtuve el mismo número de clústeres, los que están remarcados en negro, pero para las últimas dos imágenes que ellos obtuvieron 5 y 5, yo obtuve 3 y 4. LSC, que fue muy similar, nada más para la imagen central, que es esta de aquí del puente, fue para la única que obtuve diferente número de clústeres que ellos. Ellos 4 y yo 5, para las demás iguales. Y para MMGR, que es el código que comparten sin modificaciones, nada más corriéndolo así, lo corrí y nada más para las primeras dos imágenes obtuve el mismo resultado. Y para las últimas tres fueron resultados diferentes, los cuales no fueron tan buenos como los de ellos. Pero sin embargo, en realizando ya la evaluación de todo el método y la comparación en términos de las métricas de la base de datos, me voy a concentrar ahorita en la métrica de PRI, porque es la de precisión. Las otras métricas, entre más bajas sean, porque son métricas de variación o de errores, son mejores, pero se encontraron unas características que entre menor sea el número de clústeres, menor variación hay entre la información, menor hay error de consistencia global y menor desplazamiento de fronteras. Entonces, ahorita la métrica la que nos hemos estado basando y en la que se basan la mayoría de los artículos es la métrica de precisión PRI. En este caso se evaluaron los 5 algoritmos, que serían estos de aquí, 5 algoritmos cada vez, con el número de clúster definido de diferente manera. El primero con valores fijos, y luego con valores adaptativos, los encontrados por el LIC, por el SC, por MMGR y por el método propuesto por nosotros, que sería AGNEIC. Bueno, para FRFCM, utilizar un número de clústeres C igual a 9, que fue su mejor resultado, obtuve 0.72. Se ve perjudicado al utilizar los valores adaptativos de Slick, que lo baja de 0.72 a 0.70, para LSC lo baja a 0.70 y para MMGR también lo baja a 0.70. Sin embargo, utilizar nuestros valores adaptativos de 0.72 lo subió a 0.73 en términos de precisión, lo mismo que tenemos en esta gráfica de acá para verlo más fácilmente. Ya esta tabla me voy a pasar esta gráfica porque pues se ve, está mejor, es más fácil observar los cambios. Para SFFCM, utilizar un número de clústeres fijo dio 0.75. Utilizar los valores de Slick dio 0.72. Los valores de FFCM dio 0.71. Los valores de MMGR 0.72. Y con nosotros complejidad fue el único que le ganó a utilizar un número de clústeres fijos, obteniendo un valor de 0.76 utilizando los valores por complejidad. Para Slick AFCF, el algoritmo, utilizando los mismos parámetros fijos, dio 0.74, que de hecho
esto es punto 74, utilizar un número de clústeres fijos, es mayor a lo que ellos reportan en su artículo. Ellos reportan punto 73, porque la evaluación ellos no la compararon contra clústeres fijos de 2 a 10, nada más lo utilizaron en un rango de 2 a 6. Entonces la competencia no era justa porque ellos buscaban el valor de C desde cero hasta, pues hasta el sin límite hacia arriba, y obtenían su resultado y la comparación que realizaron contra clústeres fijos la limitaron a 2 a 6. Cuando, por ejemplo, Slick AFCF obtuvo bueno, en este caso sí fue con C igual a 5, pero nada más lo hacen con 5 imágenes y no con toda la base de datos. Entonces, utilizar un número de clústeres fijo para, para estos dos algoritmos que ellos presentan era mejor que su método adaptativo, pero no le realizaron la evaluación completa. Entonces nada más lo dejaron limitado hasta 6, entonces no fue una evaluación correcta. Y en el caso de nosotros de la complejidad, que sí está limitado de 2 a 10, igual que como fue el número de clústeres fijo de 2 a 10, sí obtenemos un mejor resultado, en este caso de 0.75 para todas las imágenes de la base de datos. Y por último, MMGR. El valor de utilizar un número de clústeres fijo fue lo único que no se mejoró utilizando la complejidad. 0.73 con los métodos de Slick fue 0.71, LSC es 0.71 y MMGR 0.72, y nosotros obtuvimos un valor de 0.73. No lo perjudicó, tampoco lo ayudó, pero no lo perjudica como utilizar los números de clústeres que son definidos por los métodos de AFCF. Sí son buenos, a lo mejor nada más ellos reportan buenos resultados para MMGR, donde obtienen los mejores resultados. Sin embargo, pues no, nunca lo hicieron una comparación directa contra un número de clústeres fijo más amplio que en realidad tuviera dado un mejor resultado que lo que ellos obtuvieron. En este caso fue la comparación que se realizó contra los otros algoritmos. Otro análisis que se hizo para ver cómo se correlacionaban los números de clústeres sería esta base de aquí, esta tabla que tenemos aquí. Se ve un poco complicada, pero en general, un poco rebujada, pero en general son los números de clústeres, cómo se correlacionan los valores de C. Por ejemplo, aquí de Slick, SC, MMGR, ACNEI, que es el de nosotros, y con los máximos PRIs encontrados, los números de clúster donde se encontraron los máximos PRIs para todos los algoritmos. Entonces aquí lo mismo tenemos en las columnas. Entonces la diagonal va a tener puros unos porque es como se correlaciona uno con cada uno. En este caso, en los valores que me voy a concentrar aquí serían en esta parte de aquí abajo. ¿Cómo se comportan Slick, LSC, MMGR, que son la competencia contra nuestro algoritmo? ¿Cómo se comportan contra donde fueron encontrados los máximos PRIs? Entonces, Slick se correlaciona con los números de clústeres, hablando en términos de números de clústeres, con punto 16 a donde fueron encontrados los máximos PRIs, LSC con punto 13, MMGR con punto 2, y nuestro método de complejidad se correlaciona con punto 4. Entonces es casi prácticamente el doble que el mayor en términos del coeficiente de correlación. Entonces nuestro método se correlaciona bien en punto 4 contra el método F, donde se encontraron los máximos números de clúster. Y así nos la llevamos. Nuestro método, punto 38 contra el máximo, ¿qué fue aquí? Punto 19 el mejor, aquí fue punto 18 el mejor de los AFCF, contra punto 36 el de complejidad. El SC tuvo en punto 18 el máximo contra punto 38 de complejidad. Entonces, nuestro método se correlaciona de una mejor manera a donde es encontrado el máximo número de clústeres para cada imagen, de acuerdo con cada uno de los métodos. Y pues nada más para concluir esto, la correlación entre sujetos pues también no es muy alta, no se podrían llegar a valores muy altos, ¿verdad? Entonces nada más aquí hizo la correlación entre PRIs de los sujetos de la base de datos, y donde se obtuvo que el criterio humano en promedio se correlaciona entre sí con un punto 87. Entonces una correlación dentro de este rango, a lo mejor un poquito menos de punto 87 o más de punto 87, ya se puede definir como un comportamiento de los algoritmos similar a los del ser humano. Como conclusión del método propuesto, pues se presenta un método para determinar el número de clústeres automáticamente llamado CNEIC, basado en la complejidad de imagen. Determina el número de clústeres por medio de la complejidad de imagen, ¿verdad? Toma en cuenta la subjetividad del criterio humano, lo que beneficia a los resultados, ya que los resultados son comparados contra el criterio humano y obtiene mejores resultados que otros métodos del
mejora la precisión. Como trabajo futuro aún no se tiene definido, pero porque se acaba de terminar este método, pero no se concluye aquí todavía la investigación. Se va a buscar otra aplicación más de la complejidad de imagen que pueda generar otra contribución. En el calendario de actividades, pues vamos bien hasta ahorita, de acuerdo con el colchón que habíamos dejado, que ya lo extendimos. Seguimos con las pruebas preliminares y finales, la formación académica y la redacción del trabajo de tesis. Como productos hemos cumplido con los productos de todos los semestres desde primero hasta quinto satisfactoriamente y estamos en la evaluación del trabajo de tesis que se tiene que completar el 80% y estamos presentando el comité tutorial. Ya nada más para finalizar, serían sobre los productos, habíamos hablado sobre los artículos JCR, hemos tenido algunos problemas con este artículo de aquí, no por correcciones o por rechazos, sino por el enfoque de las revistas, que algunas revistas nos dicen que pertenece al área de percepción y cuando lo mandamos a revistas de percepción nos dicen que pertenece al área de visión, entonces hemos batallado por el enfoque de encontrar la revista adecuada y ahorita está con el editor de la revista Cognitive System Research de Xavier y el algoritmo que acabo de presentar, Automatic Cluster Number Estimation for Fuzzy Image Segmentation Using Fuzzy Image Complexity, está en preparación para ser enviado a la revista IEEE Transactions on Fuzzy Systems.